El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, USIS, ha anunciado hoy la implementación de una nueva tarifa para aquellos que entran a los Estados Unidos bajo el parol humanitario. Y esta nueva tarifa es de $1,000. A partir de ahora, a partir de este año fiscal, se cobrará $1,000 a las personas que entren con parol humanitario, y esto es una tarifa adicional a lo que ya se cobra por cualquier entrada, cualquier trámite relacionado al parol humanitario. Estos $1,000 son extra como parte de la ley aprobada y firmada por el presidente Donald Trump, la ley de presupuesto, la HR1, la cual además agregó nuevas tarifas también en casos de asilo. Está la renovación anual de mientras el caso de asilo esté pendiente. Todas esas tarifas fueron aprobadas en esa ley y eso incluye la del parol humanitario. Eso, como les decía, no sustituye la tarifa anterior. La tarifa, esto es importante, la tarifa se exigirá al momento de la entrada a los Estados Unidos, no cuando se presenta la solicitud, lo cual es importante porque la solicitud puede ser rechazada. Lo quiere decir que esos $1,000 son un fee de entrada, un cobro por la entrada al país. Cuando usted presenta la solicitud, no tiene que pagar nada, o al menos no tiene que pagar estos $1,000. Sí, cuando se apruebe todo, el DHS apruebe tu solicitud y viaje la persona a los Estados Unidos, pues en ese momento habrá que abonar los $1,000. Y, y es importante esto porque muchas personas pueden sentirse confundidas. Además, es importante para no caer en estafas. Hay personas que le quieran cobrar a alguien, le diga que debe pagar los $1,000 antes por ayudarlos a llenar la aplicación. Así que ojo con esto, se paga al final. Ahora, esto también crea duda porque ya, por ejemplo, el programa de parol humanitario, como lo tenía el antiguo presidente Joe Biden, ya no existe más, fue cancelado por el presidente Trump, pero el parol humanitario como método de inmigración sí existe y ha existido antes de Biden y existe ahora también, solo que los requerimientos ahora son diferentes, se evalúa caso por caso, cada caso es distinto, etcétera. Y no está atado a un país específico, ¿no? Como el de Biden, que era atado a 4 países, a Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. El parol humanitario existe para cualquier lugar, simplemente que tienen que cumplirse las condiciones humanitarias para que se otorgue. Además, cada solicitud es independiente, etcétera, y se analiza según los méritos del caso. Ahora, hay excepciones al cobro de esta tarifa. Los $1,000 no son para todos. Hay algunas excepciones que son importantes también y se las voy a enumerar. Son 10 los tipos de casos donde no hay que pagar estos $1,000. La primera es una emergencia médica que no puede tratarse en el país de origen o emergencia de vida sin tiempo para un trámite de visa. Cuando se otorga un parol humanitario bajo esta condición, bajo una condición médica de emergencia, que eso lo hemos visto también en casos de cubanos, sobre todo en niños, eh, específicamente muchas veces con cáncer, que no pueden ser tratados en Cuba, que son traídos a los Estados Unidos. Para tratarlos, pues estos no tendrán que pagar esos $1,000. Padres o tutores de alguien en situación médica de emergencia tampoco tendrá que pagar los $1,000. Si usted viene acompañando a un menor o a una persona que no puede valerse por sí misma y usted es el tutor que lo va a acompañar o la persona que lo va a acompañar, pues no tendrá que pagar esos $1,000. Es decir, padres o tutores no tendrán que pagar ese dinero de emergencia. Un donante de órgano o tejido para trasplante, a quien se le otorgue una visa humanitaria, un parol humanitario porque viene a donar un órgano, pues no tendrá que pagar esos $1,000. Fallecimiento inminente de un familiar cercano y que la persona no pudo llegar a tiempo bajo el trámite de visa normal, tampoco tendrá que pagar los $1,000. Parol para asistir al funeral de un familiar cercano si no se pudo llegar a tiempo por una vía o visa tradicional. Un niño adoptado con condición médica urgente que necesite tratamiento antes de que se conceda la visa de adopción final. Importante este caso también. Persona con solicitud de ajuste de estatus pendiente que viaja temporalmente y regresa bajo parol, no tendrá que abonar los $1,000 porque tiene esta solicitud de residencia pendiente. Por lo tanto, el gobierno de los Estados Unidos considera que no debe, porque en realidad es un trámite temporal y no va a cobrarle ese dinero. Persona que fue trasladada a un país contiguo y se le concede parol para comparecer a una audiencia migratoria. Es el caso, por ejemplo, aquellos que se encuentran o se encontraban antes, y podría ser que eso regresara en algún momento en el futuro. Si te encuentras en México o en Canadá, pero no es común verlo en Canadá, en México sobre todo, y te otorgan un parol para que entres al país para presentarte en una audiencia y después te vas a regresar, pues no te van a cobrar los $1,000. Persona que fue trasladada nacional cubano o haitiano con estatus especial. Si usted es cubano y usted es haitiano y tiene un estatus especial, pues no tendrá que verse en la obligación de pagar esos $1,000. Y personas cuyo parol presenta un beneficio público significativo
o que colaboran con agencias de ley y orden. Y esto ya es una excepción que se reserva del gobierno de Estados Unidos para aquellos que de alguna manera cooperan con el gobierno de los Estados Unidos, sobre todo en operaciones de cumplimiento de la ley o a lo mejor de inteligencia también, pues no tendrá que pagar esos $1,000 en el momento de la entrada en el parol. Así que esas son las características de este nuevo cobro de $1,000 en el programa de parol. Ya sabe, cubanos y haitianos tienen un estatus especial, no tendrán que pagar. Yo creo que la mayoría, eliminado el parol humanitario, en el caso específico de los cubanos, eliminado el parol humanitario, es decir, como se conocía como parte de la presidencia o la administración de Biden, es decir, bajo esta administración, la administración del presidente Trump, la mayoría de las categorías por las que un cubano podría entrar con parol a los Estados Unidos, un parol humanitario otorgado de manera excepcional, pues creo que están recogidas en la excepción. La mayoría de los cubanos no va a tener que pagar esos $1,000 si entras con ese parol humanitario. Porque la mayoría, por lo general, vemos entrar a niños con problemas de salud o personas, adultos con problemas de salud que no pueden ser tratados en Cuba y se gestiona muchas veces a través de los congresistas y personas influyentes gestionan o tratan, abogan porque se les otorga una visa humanitaria. Si se otorga esa visa humanitaria, entraría dentro de estas categorías. Los refugiados, me imagino, si se le toca un parol para que viaje rápido, tampoco va a entrar seguramente entre la categoría de con un estatus especial. Por lo tanto, muchos de los cubanos no van a tener que pagar esta tarifa, pero es bueno saber que existe y si de casualidad entras en una categoría que no está entre las excepciones, sepas que tienes que pagar los $1,000 para llegar si entras con parol. Muchísimas gracias a todos, gracias por vernos, gracias por seguirnos y aquí nos vemos con más videos y más noticias.